verificar y en lo que son el estudio de la hexagonal compacta es los índices o más que nada los vectores que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, lo primero que nada tenemos que definir el punto de la red, o sea, el punto de la red que vamos a estudiar. Normalmente en la bibliografía encontramos que el punto de red no es más que Q por las diferentes direcciones del plano, que entonces vamos a ir estudiando por punto. O sea, lo podemos definir A, B, C, o lo podemos definir U, V, W, que para la hexagonal, como ya les había mostrado en clase, le definimos como U, V y W. Entonces, de esta manera yo represento mis diferentes puntos como U, V y W. De esta manera vamos a ir estudiando. Entonces, ¿cuál sería la fórmula completa? Sería en las direcciones o los planos U por A, V por B y W ¿por qué? Por C. Lo que viene siendo que su altura, o sea, la parte como se muestra en la imagen de la derecha, por C. Entonces, teniendo esto claro, podemos ir definiendo primero que para las figuras hexagonales compactas tenemos que verlas de diferentes planos, diferentes vistas. Entonces, si nos vamos de una vista de planta, por así decirlo, tenemos el siguiente esquema que nos muestra las direcciones A1, A2 y A3, pero como le mencioné en clase, también se tiene lo que son las diferentes recíprocos. Entonces, en la hexagonal compacta vamos a verificar los recíprocos o los que denominaron algunos la parte contraria, la parte oculta de las diferentes celdas cristalográficas. Entonces, para verificar esto, lo que hacemos es ver el contrario. Para A1 sería A1 negativo, A2 tendría mi A2 negativo, para mi A3 tendría mi A3 negativo. Esto sería una vista de planta. Si vamos a una vista tridimensional, podremos ver todos los planos antes mencionados y además tendríamos nuestra última dirección que nos faltaría, que sería ¿qué? Altura. Podríamos decir que la altura, que sería nuestra C. Entonces, teniendo esto claro, podemos empezar definiendo las diferentes índices o la parte de las direcciones y de los planos cristalográficos. Entonces, tenemos que, para definir de manera ordenada, podríamos decir que los diferentes planos cristalográficos, lo primero que podrían listar es que identificar cuál va a ser nuestro punto de red. Segundo, por dónde pasa o por dónde se intersecta el plano, ¿no? Por dónde corta. Tercero, que si no cumple, que no corta por ninguno de los ejes, el plano tiene que trasladarse, si es necesario, al origen. Tercero, que se determinan los diferentes puntos de intersección del plano con los que son los denominados ejes cristalográficos en lo que va a la función U, V y W, o infinito, si es el caso, ¿no? En algunas de las ocasiones. Entonces, si cuando determino mi A1, vamos a denominarlo como está aquí en el plano, mi A1, mi A2, mi A3 y mi C, que viene siendo mi Z, en este caso que señalizan. Entonces, de esa manera yo voy a ir calculando las diferentes direcciones. Entonces, para mostrar un pequeño ejemplo, como se ilustra acá en la imagen, se lo haría de la siguiente manera. Que cuando yo tengo este tipo de planteamientos, vamos a decirlo así, tenemos en este caso lo primero que podemos decir es que tenemos un plano, ¿no?
un cálculo de índice de Miller por plano. Entonces, si tengo un cálculo de índice de Miller por plano, entonces yo podría hacerlo de la siguiente manera. Primero, ubicar mis diferentes direcciones donde yo voy a ir calculando, ¿no? Los diferentes ejes que yo voy a ir calculando. Entonces tendría que A1, mi A2, mi A3, y ¿cuál sería el faltante? En este caso sería C. Entonces, de esa manera yo voy ubicando las diferentes intersecciones que tocan la estructura y los diferentes ejes, que en el caso de mi A1 sería específicamente 1. Para el caso de mi A2, el eje no toca en ningún momento porque está en estos puntos, o sea, lo omite. Entonces, como no lo toca, se dijo en clase que es infinito cuando no toca los diferentes planos, porque ni trasladándolo al origen podría tocar entonces el eje. En el caso del A3 sería 1, pero 1 negativo, porque está al lado contrario, o por así decirlo, en la parte de la sombra de nuestro A3. Entonces, como toca el A3 negativo, sería menos 1. Y por otro lado tengo C. Vemos que él cubre toda la distancia, o por así decirlo, la altura. Entonces tengo que es 1. Pero sabemos que no podemos estudiar planos, no podemos dar respuesta a los diferentes planos con números en infinito o fracciones. Entonces, pero como lo primero que estamos viendo son las intersecciones, tengo que ver que lo que viene después son las recíprocas. Entonces, si yo veo las recíprocas, yo puedo decir que mi recíproca se representa como 1 sobre A1, 1 sobre A2, 1 sobre A3 y 1 sobre C. De esta manera se nos hace mucho más sencillo obtener valores enteros. Entonces, podría decirlo que 1 sobre 1 es igual a 1. 1 sobre infinito es igual a 0, porque todo número tiende a 0, en este caso de infinito. Menos 1 sobre A3, que sería, sobre A3, que sería menos 1, 1 sobre menos 1. Y en el caso de C sería 1 sobre 1. Entonces, acá tendría menos 1 en A3 y 1 en C. Entonces, para la deducción o la reducción, entonces podría representar que mi respuesta sería, obviamente, entre paréntesis, porque estamos trabajando en planos. Como ya en clase les mencioné, los paréntesis son para planos y corchetes para vectores o direcciones. Y acá tenemos entonces que A1 es 1, A2 es 0, A3 es 1 menos 1 y C es 1. Y entonces esta es la respuesta a mi planteamiento de la figura en pantalla. Entonces, teniendo estos claros para la parte de planos, que viene siendo lo mismo para direcciones, podemos entonces irnos a los que son los diferentes planos y direcciones, porque el cálculo de lo que son los índices de Miller en las celdas unitarias hexagonal compacta se siguen paso a paso, como ya se explicó. Entonces podríamos denotar las diferentes intersecciones, cómo pasa a los que son enteros y sobre todo identificar los que son negativos, cómo representarlos, específicamente tener claro que los valores no se separan por coma, solamente se agrega, como quien dice, un espacio, porque de esta manera se calcula y se verifica en lo que es la parte de programación. Entonces,
Teniendo esto claro, que esta es la respuesta correcta para lo que es una dirección en planos, sin comas, y el arreglo correcto de lo que son los negativos, podemos irnos a un ejemplo más práctico.